Buenos días, queridos amigos. De nuevo aquí estamos nosotros, los del Círculo de Lectura, extrañando toda nuestra reunión y esperando en Dios, queridos amigos, que pronto de nuevo nos podamos reunir. Bueno, hoy también queremos traerle palabra de ánimo y un saludo a todos ustedes y quiero que vean aquí al lado mío a mi querida hermana Flor. Flor tiene mucho que ver con el círculo de lectura, muchos de ustedes no la conocen, pero ella me impulsó para comenzar al círculo de lectura que por muchos años ha sido una bendición. Bueno, también tenemos nuestra querida amiga Marta que va a estar aquí con nosotros. Bueno, Marta, me gustaría que saludes a nuestros amigos. Dios les bendiga a todos y bienvenidos al Círculo de Lectura. Amén. Bueno, mis queridos amigos, mire, hemos estado nosotras aquí hablando y fíjese, estamos viviendo una pandemia mundial. Nosotros jamás habíamos vivido algo así. Siempre los problemas eran locales o en California o por aquí o por allá y afectaban áreas. Pero ahora estamos bajo una pandemia mundial. Y entonces al mismo tiempo que pudo haber sido fabricado por hombres, no lo sabemos, ¿verdad? Pero también sabemos algo que dice la Biblia, que no hay ninguna cosa que Dios no permita, aunque haya sido personas malvadas que hayan hecho este virus, no lo sé, aún fuera como fuera, si ocurrió es porque el Señor lo está permitiendo y la soberanía de Él está por encima de cualquier cosa. Así, hermanos, que estamos haciendo una pregunta y la pregunta es la siguiente. Bueno, si es que esto ha sido permitido por Dios y entonces nosotros estamos orando, Dios mío, para esta mortandad, para este virus, estamos haciendo una oración correcta, no estamos contrariando a Dios cuando estamos haciendo esta oración. Bueno, esa es la pregunta que quisiéramos hacernos. ¿Es nuestra oración correcta o no? Entonces, esa respuesta la vamos a obtener a través de nuestra querida hermana Flor. Ella nos va a explicar a la luz de la palabra la respuesta a esta pregunta. Así que los animo a estar atentos y a permanecer hasta el final del video, que todos vamos a ser bendecidos. Así que le doy la palabra a mi querida amiga Flor. Gracias, Omaira, y gracias a todos ustedes. Saludos a todos, ¿verdad? Que ya decía nuestra hermana Omaira, casi no me han visto en los últimos tiempos, pero en los inicios sí, porque comenzamos prácticamente a las 3 en este ministerio tan bonito del Círculo de Lectura. La pregunta es bien interesante y muy buena para toditos nosotros, y como dice Omaira, el Señor en su palabra tiene respuesta a todo, a todas las inquietudes que en nuestras vidas se nos presentan. Entonces nosotros con la lectura de hoy vamos a tratar de encontrar esas respuestas. Decía Omaira que sí, la pregunta es que si es bueno orarle o no al Señor en este sentido. Y la respuesta es sí. Porque el Señor siempre ha querido comunicarse con todos nosotros, con los seres humanos. Desde que creó a Adán, Él mantuvo una comunicación bien cerca con Él para conocer todos los detalles que concernían a la creación. Entonces, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y si Él lo permite, es necesario. ¿Por qué? Porque en todo hay propósito de Dios. Entonces, nosotros estamos viendo que sí la oración es buena en todo momento. Para eso nosotros hoy vamos a tener la lectura de la palabra en Primera de Crónica, el capítulo 21, donde se dieron unos sucesos que están relacionados con lo que estamos viviendo hoy, porque en aquellos tiempos se dio una peste parecida a la que hoy se está viviendo en el mundo. Entonces, este es un ejemplo que nosotros hemos tomado a fin de obtener esta respuesta. Y dice en el versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Ya desde este primer inicio nosotros estamos viendo quién fue que incitó a que un ser humano pecara. En todo caso, David. Entonces dice, Satanás está detrás de todo aquello que viene a causar dolor, muerte y destrucción al ser humano. Él está detrás
siempre de eso, porque nosotros sabemos que el Creador es bueno y que Él nos hizo desde el inicio, todo lo creó, desde lo que vemos y lo que no vemos, Él lo creó bueno, lo creó perfecto. Entonces, quien viene a destruir, sabemos que es Satanás, y aquí vemos desde el inicio que la palabra nos está diciendo el que incitó a que David pecara. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Es bueno hacer notar acá que David, luego de que él conquistara el reino para todos los israelitas, tenía que vencer a muchos enemigos. Entonces él comenzó venciendo filisteos, amonitas, a los sirios y a muchos pueblos alrededor que querían siempre destruir a Israel. Entonces, al finalizar el capítulo 20 de este mismo libro, nosotros vemos cómo los capitanes, los generales, el mismo David, habían entablado una lucha y acababan de derrotar a muchos gigantes. Dice la palabra en el capítulo 20 que incluso entre estos gigantes había un hermano de Goliat. Había otro gigante que tenía, dice, 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. O sea, eran unas cosas monstruosas aquellas a lo que también estos hombres se acababan de enfrentar. Todas esas victorias nosotros vemos que influyeron en que David viniera a tener sus emociones a flor de piel, al punto que esas emociones afloraron en orgullo, en incredulidad, porque al punto de que él, desde que venció a Goliat, dijo: yo no vengo con mi fuerza, sino que el poder de Dios es el que lo va a derrotar, y así fue. Él tenía que seguir confiando en que esa era la manera que él estaba obteniendo todos sus triunfos. Pero ¿qué pasó? Él se debilitó en sus emociones y comenzó a flaquear y a pensar que eran las fuerzas humanas, que era su ejército el que estaba obteniendo todas esas victorias. Entonces, ¿qué pasó? Eso, conociendo la maldad, que el ser humano tiene esas flaquezas, tenemos esas flaquezas y esas debilidades, vino el incitador, el destructor, a buscar cómo destruir la vida de David y la vida del pueblo de Israel, y lo incitó para que cayera en el mal, pecar contra Dios, que se quitara a él la mirada de Dios y la pusiera en las fuerzas humanas, en su ejército y en las armas con las que ellos acababan de estar derrotando a estos enemigos. Entonces, eso dice. Hay otro punto bien importante que nosotros tenemos que verlo, y eso, fíjense que el Dios era quien ordenaba cuándo hacer censo y cómo hacer ese censo. Entonces ellos en ese momento David, su mirada tan perturbada, sus pensamientos que no estaban focalizados en que él se le olvidó que Dios había ordenado que cuando se hiciese un censo, que se recibiera como una retribución por expiación. El pueblo tenía que expiar. Eso lo vemos nosotros en Éxodo 30, que lo vamos a buscar acá. Éxodo 30, en los primeros capítulos. Ajá, ¿cuál es el verso? Es el 11 al 16. Y dice el Señor: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya entre ellos mortandad cuando los hayas contado. Wow. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, y la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, como vemos que había un mandato relacionado con el censo. Exacto, wow. Entonces, en esos momentos, David se le
bueno, se le tuvo que haber olvidado, o no sé, o su ofuscación por la victoria, él no tomó en cuenta que tenía que tomar un medio ciclo de cada persona que iba a ser censada, porque ahí más adelante se nos explica, todo esto que se obtenía era para el mantenimiento del tabernáculo de Dios. Entonces, como vemos que hay dos puntos importantes en la toma de decisión de David. Por un lado, podemos decir, y lo hablamos del orgullo, de la falta de fe y eso, pero por el otro lado, el incumplimiento a un mandato de la ley de Dios, que ellos les había dicho de qué manera era. Porque en esos tiempos las personas pensaban que el único que podía contar sus cosas es el propietario de aquellas cosas, o de aquellas, entonces cuando los propietarios de esclavos hasta incluían a sus esclavos porque los consideraban su propiedad. Entonces cuando Dios pensaba en lo del censo era porque era su pueblo, es mi pueblo. Y David no podía tomar una decisión a nombre de Dios, voy a censar al pueblo, sino es que Dios se lo ordenara que así lo hiciera. Entonces vemos que en eso estaba fallando el rey David, en hacerlo del censo. Y nosotros podemos ver también cómo el mal, la destrucción, viene a la cabeza. Qué tremendo. Entonces vemos cómo viene ese mal hoy trayéndolo a la aplicación en nuestra vida, a los gobernantes en las naciones, a los presidentes, siendo donde hay presidentes, a los reyes, donde hay reyes, mandatarios, gobernantes. Entonces vemos cómo el mal quiso hacerle, dice, vino contra Israel, porque dice que vino contra Israel. Pero ¿a quién vino a atacar? A David, al rey. Porque la cabeza en todo, así como en el hogar, la cabeza es bien importante. La cabeza en el hogar es el marido. Entonces, ¿qué viene el mal? A tratar de ponerle pajaritos en las cabezas, en los hogares a los maridos, a los esposos, y también viene el daño a la familia, quien sufre las consecuencias. Entonces miramos que es bien importante que nosotros tomemos en cuenta y miremos también a lo expuesto que están estos hombres de poder en los gobiernos. Por eso tenemos que orar por ellos. Por eso incluso el Señor nos manda, oremos por los gobernantes de los pueblos donde Él nos manda o nos ha llevado, ¿verdad? Y también donde nosotros hemos nacido. Nosotros tenemos que estar orando por los gobernantes en las naciones. Entonces vamos a seguir leyendo en Primera de Crónica, el capítulo 21, ¿verdad? Para que miremos cómo se viene desarrollando toda esta situación y lo importante de cómo es que lo podemos aplicar a nuestras vidas. Después de Samuel. Sí. Después de Samuel. Allá está Crónicas, Sí, aquí está. Crónicas 21. Entonces vamos a ver eso. Dice, y dijo Joab, añade Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son estos siervos todos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. O sea, tenía más visión en esos momentos el general, ¿verdad? Por eso es tan importante los asistentes, los que están cerca de una persona en poder y en autoridad. Porque si lo que le falta a la cabeza, al rey, al gobernante, pues lo atiende su asistente, su vicepresidente, los que están alrededor, los ancianos, ¿verdad? En las iglesias también, que son muy importantes. Él le dijo, Señor, que eso iba a traer el pecado para el pueblo. Pero dice que el rey no lo escuchó. Él no escuchó. Estaba leyendo en la parte que tiene que ver Primera de Crónicas 21 con Samuel 24, que también aborda este mismo tema de David, y ahí se nos amplía un poco más, nos dice que este censo duró 9 meses, 20 días. O sea que el censo duró un tiempo suficiente para que el rey hubiera podido decir, estoy haciendo mal, voy a parar, voy a detener esto, pero lo que vemos es que él no detuvo el censo a pesar de casi iba a llevar un año, que incluso lo hubiera llevado, pero el general no siguió el censo. Lo podemos ver porque dice que él no censó ni a los levitas ni a la tribu de Benjamín. Entonces él dijo, no, estamos haciendo mal, y él sí paró y él dijo, yo no sigo.
Entonces dice que en ese momento había más de 1 millón, como 1,5 millones de personas las que él logró censar. Entonces dice que, siguiendo con la lectura, dice que había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada y de Judá 470,000 hombres que también sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, dice, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Cuando ya la mortandad era tan grande, de ahí sí que David, ¿verdad? Él dice que se arrepintió y vino a orarle a Dios. Ahí es donde entró la oración, la primera, porque él le dice, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he actuado locamente. Entonces, como vemos, en eso estuvo bueno de David. Porque a veces nosotros venimos, cuando hemos cometido algo grave contra el Señor, y venimos a pedir quizás que nos perdone, pero no hacemos muestra de arrepentimiento. Por eso era que David era conforme al corazón de Dios, porque él sí se arrepentía. Y se arrepentía con corazón sincero ante Dios, porque Dios lo sabía y lo reconocía al conocer los corazones de nosotros. Y entonces él vino a pedirle que quitara esa iniquidad, que quitara ese pecado, porque él reconoció que locamente, neciamente actuó y que por eso era necesario que el Señor le tomara en cuenta que estaba pidiéndole perdón. He pecado, dice, al reconocer su pecado. Él pensó, y así es, que Dios iba a perdonarlo, pero nosotros se nos olvida que cuando cometemos cualquier tipo de pecado, las consecuencias vienen, a pesar de que el Señor acepte nuestro arrepentimiento. Y entonces las consecuencias, desde que el Señor estaba establecido que había un mandato y se violaba de esa manera, venían consecuencias, a pesar de que él ya esté en arrepentimiento, ya estaba en marcha las consecuencias que venían al haberse cometido ese pecado. Por eso es que no se pudo detener ya lo que Dios había determinado. Siguiendo dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ella una que yo haga contigo. Nosotros vemos en esta palabra del Señor cómo Dios hace un trato con el humano de manera respetuosa, de manera sincera, de manera que quiere mantener un diálogo para que esa situación que nosotros mismos hemos provocado reciban una respuesta muy buena de Dios. Entonces Él le está proponiendo un trato. Bueno, esto una consecuencia a tu pecado no la puedo evitar, pero sí te doy la oportunidad, escoge cuál de estas 3 cosas que yo te voy a proponer. Entonces le dijo, 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, eso es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Dice el profeta Gad. Entonces aquí tenemos las 3 propuestas. 3 años de hambre a Israel, 3 meses que los enemigos lo persiguieran a todo su ejército y los derrotaran, o 3 días de peste. Es ahí donde hablábamos del inicio, que se dio una situación en estos tiempos que tienen que ver con nuestros tiempos actuales, en donde estamos viendo una peste, una pandemia, en donde se ha ocasionado también miles de muertes. Y de lo cual nosotros tenemos que estar atentos a la palabra para aprender del qué podemos y qué no podemos hacer. Cuando David escoge, porque él escoge que sea Dios, quien dice aquí cuando él sigue, estoy en gran angustia y ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque tus misericordias son muchas en extremo. O sea, él prefiere que sea Dios en su trato con él para recibir la disciplina y la corrección de su pecado. Cuando él no quiere los 3 años de hambre,
en los 3 años de hambre que iba a sufrir el pueblo de Israel, principalmente los más afectados iban a ser los pobres de la nación. ¿Por qué? Porque los que tenían riqueza, los que estaban en la casa real, el rey y su familia, tenían los medios para comprar sus alimentos en las naciones vecinas. O en cualquier lugar que hubiera abastecimiento, ellos iban a ir e iban a abastecerse y alimentarse. Cuando él rechaza el ser perseguido por 3 meses y que los enemigos lo derrotaran, quienes iban a morir mayormente eran soldados, porque eran los que iban a estar en la guerra, eran los que los enemigos los iban a perseguir. Entonces, el pueblo tenía que seguir en guerras, y al ser minada la mayoría de los hombres, pues él iba a ver bien debilitada la fuerza y no iba a poder ya seguir con el ímpetu con el que él venía. Entonces morirían más soldados y él guardaría su vida a David, porque incluso habían ya sacado un decreto que el rey ya no fuera a más batallas. El rey permanecería en sus palacios y él vería morir a miles de soldados de sus tropas. Entonces, cuando él escoge los 3 días de peste, en esto vemos el corazón de David también. Un hombre que estaba reconociendo que había pecado contra Dios. Un hombre que estaba reconociendo que había pecado contra su pueblo. Porque en estos 3 días de peste no iba a haber acepción de personas. La peste iba a entrar a los palacios reales como a las casas de gente que no tenían ni un centavo. La peste, ahí no iba a haber color ni distingo de riqueza, de pobreza, de dignatario o cualquier persona del pueblo. Entonces, en esto vemos nosotros la decisión sabia, honesta, que David tomó y dijo: hasta yo y mi casa nos expondremos a la disciplina de Dios, porque cuando él le dice que la mortandad era tanto, él incluso dijo que tomara a él y a la casa de su padre. Y es lo que prácticamente él se expone aquí, pero la misericordia de Dios pues no lo tocó, porque dice la palabra que el ángel de Jehová ya había, dice, en un exterminio de 70,000 personas muertas del pueblo de Israel. Eso es lo que nos dice más adelante la palabra. Sí. Entonces, como podemos ver, nosotros de estas 3 cosas y de la respuesta que David da al Señor, aprendemos mucho nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué en estos momentos la humanidad, cuál es el pecado de nuestra humanidad, de nuestros gobernantes y de nosotros mismos? ¿Y cuál es la respuesta que nosotros estamos para darle al Señor? ¿Haremos como David, que aunque hayamos actuado insensatamente, locamente, a la hora de responder para una respuesta ante Dios, vamos a actuar con esta honestidad? ¿Nos vamos a decir: Señor, yo pequé, yo soy quien merezco? Señor, ¿qué es la respuesta? ¿Cuál es la oración? Por eso no es tanto si vamos a orar o no en esta pandemia. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo nos vamos a presentar al Señor? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a decir? ¿Cuál va a ser nuestra ofrenda de expiación? Ya, para que el Señor tome nuestra oración y nos devuelva la vida. Se vaya esta pandemia. Porque nosotros vemos aquí, que seguimos leyendo, que dice que cuando el Señor y el ángel de la muerte ya iba para Jerusalén, el Señor, dice, se arrepintió y dijo: basta. Pero lo que podemos ver más adelante, que el ángel de Jehová estaba todavía ahí, aunque ya David había ido al Señor, ya le había dicho, ya la peste aumentó. Tenemos un dato tan importante de ver la gravedad y la consecuencia grave de lo que se había dado en esta situación, que en 3 días 70,000 muertos. 3 días 70,000 muertos. Entonces nosotros decimos: wow, eso sí el dolor de David de ver que algo que él había provocado había ocasionado eso. Eso es un dolor tan grande para David, de ver lo que yo hice y mi pueblo cómo lo está pasando. Y a veces hay personas que provocan desastres como esos también entre la humanidad,
y su corazón cómo se sentirá en esos momentos, como decía hermana Omaira, no sabemos esta peste si fue provocada por hombres o vino del Señor, y el Señor pues él no trae esta maldad, lo estamos viendo aquí, que quien trae la destrucción es Satanás. Pero que esa persona, si fue humanamente, ¿cómo debe sentirse de conocer las millonadas de personas que están hoy muriendo por esta pandemia? Entonces, siguiendo con la lectura, dice que alzando David su ojo, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? En ese momento es que podemos entender ese dolor que él pudo estar viendo. Estas ovejas, o sea, fueron unas ovejas que entregaron sus vidas sin haber pecado, como lo acababa de hacer David. Entonces le dijo: Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Wow, gloria a Dios. Entonces el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyera un altar a Jehová en la era de Omán, Jebuseo. Entonces ahí él nos sigue relatando aquí la palabra del Señor, que él subió a la era de Omán. Debemos de saber, a mí me quedan unas cosas tan bonitas de haber descubierto aquí, que una era es donde el campesino separa el trigo de la maleza. Mira, en eso estaba este buen hombre, porque la verdad que es buen hombre, porque cuando David va a quererle comprar la era, para él allí hacer el altar al Señor, él le ofrece: yo te doy, yo no me la compre, yo te la regalo, y te voy a dar los toros para el holocausto, y te voy a preparar todo, la leña y todo. Entonces le dijo David que no, que él no le iba a ofrecer al Señor algo que no le hubiese costado. Y en todo caso nosotros vemos que si él ha aceptado este regalo, siendo él un rey y el otro su súbdito, pues la ofrenda que iba a recibir Dios iba a ser más bien de Omán y no de David, porque él no le había costado nada. Por eso es que él la compra, esta era, este lugar, y es ahí donde él comienza a preparar el altar y hacerle el altar a Dios y poner los toros, hacer el holocausto y hacer sus ofrendas, su sacrificio por la expiación y sus sacrificios de ofrendas de paz. Nosotros vemos en este sacrificio de la expiación que David reconoce que las 70,000 almas que habían caído por la peste no habían cumplido con el sacrificio de expiación a Dios. Él se agradó de la ofrenda que en ese momento él le hizo, de las ovejas y todo lo que él estaba sacrificando a Dios. Esa sangre fue el agrado para Dios. Y las ofrendas de paz, el Señor las aceptó, porque nosotros vemos que la peste se paró ya en el momento que Él hace la expiación y la ofrenda, el sacrificio y la ofrenda. Y esa comunicación Él la vuelve a restaurar, David y Dios. Por eso la importancia de lo que Él hizo en ese momento. Además, revisando, es una cosa tan bonita que dice que en esta era de Omán, dice que estaba en el monte Moriah. Y en ese monte Moriah era donde Abraham había llevado y que iba a ofrecer a Isaac. O sea que ese lugar, ese sitio y esta situación que estaba pasando ahí tiene tanta importancia que nos lleva hasta la antigüedad, nos pone en el medio con David y nos trae hasta el presente, porque cerca de esas mismas colinas es donde el Señor entregó su sangre para la salvación del mundo. Mira, ese lugar es importantísimo, porque incluso allí es donde se construye el templo del Señor. Él le dijo al Señor que allí era donde iba a ser su casa, en ese lugar, la importancia de esta era de Omán. Entonces nosotros vemos
aquí dice, viendo David que Jehová le había oído en la era de Omán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gaboán. O sea que el Señor no tenía todavía un tabernáculo, un templo, un lugar donde morar. Entonces por eso es que David le quiso hacer en ese mismo lugar el templo. Pero ya sabemos que muchos conocemos que el Señor le había dicho que Él no le iba a construir templo porque sus manos estaban manchadas de sangre, pero que sí iba a ser su hijo. Pero nosotros también miramos un punto bien importante del por qué David en esos momentos no sufrió una consecuencia directa a su persona, a su hogar, a su familia, porque todavía Dios tenía propósitos en él. Y eso es importante que nosotros vemos. A veces nosotros decimos, oh, gloria a Dios, mira, no me pasó tal y esta, pero nosotros, cuando todavía el Señor hoy nos tiene con un día más de vida, de respirar aire, todo es porque todavía tenemos propósitos que cumplir en las manos del Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Él no iba a ser el templo de Dios. Pero nosotros vemos aquí, si continuamos leyendo el 22, el 23, cómo él se dispuso con un amor a buscar toditito los implementos que el templo iba a necesitar. Vemos que David, él preparó los planos de los edificios. Vemos que comenzó a llamar a los levitas, buscó a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, y los fue ubicando, los fue dirigiendo, buscó cantores, buscó quienes iban a estar en los portones, buscó las maderas, el oro. O sea, él se metió a una obra tan especial que cuando Salomón llegó a construir el templo, él ya tenía casi todo lo tenía. Su padre le había dejado casi todo para la obra del Señor. Ahora nosotros podemos ver cómo él, con qué amor se dedicó a esta obra, de levantar este templo para Dios, de esta casa para Dios, porque él le llama la casa de Dios, la casa de oración. Y también qué importante cuando nosotros vemos que Salomón está dedicándole este templo al Señor y le dice que será llamada casa de oración y todo. Y es ahí donde el Señor, digo yo que en su memoria estaba, cuando nosotros leemos Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 13-14, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos